Era una conversación aquí en Los Periodistas. Mike Vigil, el que fuera titular, jefe de operaciones internacionales de la DEA, nos comentó que la investigación en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda era más sólida que incluso la que se le tiene a Genaro García Luna. Es una declaración bastante fuerte. Y pues hemos invitado nuevamente a Mike Vigil para conversar sobre lo que se dio en México en las últimas horas, y le damos la bienvenida aquí a Los Periodistas. Mike Vigil, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Le comento esto porque sucedió hace apenas una hora, algo así. El Departamento de Justicia está diciendo que podría retomar el caso del general Salvador Cienfuegos si México utiliza esta palabra, falla en procesarlo al general Cepeda. ¿Usted piensa que lo va a retomar el Departamento de Justicia, Mike? Posiblemente, pero sí tienen esa posibilidad, pero va a ser algo difícil. Y les digo por qué. Porque ya el general Cienfuegos ya sabe que tiene cargos aquí en los Estados Unidos y yo creo que nunca va a regresar a los Estados Unidos. Segundo, si los Estados Unidos solicitan la extradición del general Cienfuegos, México nunca lo va a entregar, solo que va a ser muy difícil para poner las manos otra vez en el general Cienfuegos, si ahora bajo la administración del Joe Biden quieren seguir el juicio y procesar al general Cienfuegos. Ahora, pues el problema también, Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, yo leí toda la información que hizo público hoy el gobierno mexicano, en el que se basó la DEA para acusar al general secretario del gobierno de Enrique Peña Nieto de narcotráfico. Y de la lectura rápida, hay que decirlo, y sin ser experto, yo no encuentro pruebas contundentes de que ese individuo que supuestamente es el padrino o Cepeda y que se comunica con narcotraficantes, presuntamente, sea el general secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña. Son muy vulnerables o son muy superficiales, diría yo, esos elementos. ¿O es que Estados Unidos no entregó a México toda la información? No sé si los Estados Unidos entregó toda la información porque no ha leído los archivos que se mandaron a México. Obviamente, cuando se pasan documentos o una investigación por completo, documentos y todo eso, entonces lo van a revisar para asegurar que no hay información sensible que pueden causar daño a elementos. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play. XHFAMX TDT, La Octava. Eso de mucha de la información que sí se pasó, había declaraciones e información que estaban pasando varios informantes. Aparte de eso, hubo decomisos de droga y otras pruebas, evidencia aquí en los Estados Unidos. Y para mí, lo que
enseñó la investigación, enseñó una conspiración donde estaba metido el general Cienfuegos, y sabemos perfectamente bien que él estaba protegiendo al H2. Él estaba pasando información que la DEA estaba dando a diferentes componentes de seguridad en México. Y aparte de eso, estaba asegurando el pase de droga por el estado de Nayarit. Estaba arreglando por transporte y armamento. Solo que la evidencia, si la gente no conoce cómo funcionan las conspiraciones, entonces es muy difícil para decir, pues esto es fuerte o no es fuerte. Mike, en el siguiente tramo, pues obviamente va a impactar en la relación bilateral la decisión que se ha tomado aquí en la Fiscalía, y en su experiencia nos permite advertir qué es lo que viene en la relación bilateral, considerando que hay un gobierno acá que ha prometido combatir la corrupción y un gobierno nuevo que está entrando que en realidad no conocemos bien a bien. ¿Usted qué prevé, Mike, que va a haber en la relación bilateral? Bueno, señor, yo espero que las relaciones se vayan mejorando con México, porque se necesita la coordinación, la cooperación bilateral, porque si no, los únicos que van a ganar en este asunto van a ser el crimen organizado. Ese es el problema. Yo creo que ahora que entre el presidente Biden, que se vayan mejorando las relaciones, porque tengo que decir la verdad, que el presidente Trump ha sido el peor y más corrupto presidente que los Estados Unidos ha tenido. Y para mí fue muy molesto cuando él empezó a llamar a los mexicanos, y yo soy mexicano 100%, que mexicanos eran violadores, que eran asesinos, que eran ladrones, y luego quería construir ese muro en la frontera con México que no servía para nada, un gasto de $100 millones, y la cosa que nada más es un muro fundado en racismo. Solo que ahora que entre Biden, espero que se vaya mejorando, porque él conoce la diplomacia internacional. El problema con el Biden va a ser que él va a tener su plato lleno con el COVID, con la economía, con las alianzas que destruyó el presidente Trump en Europa, en América Latina. Solo que se va a tomar tiempo para que él llegue a un acuerdo con el señor presidente López Obrador. Pero yo creo que mientras nosotros, adentro de la DEA y otras agencias de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad mexicanas, tenemos que llegar a un acuerdo y tratar de coordinar y seguir luchando contra el narcotráfico, porque si no, como dije, los ganadores van a ser el narcotráfico, y eso se va a traducir a más violencia en México y más drogas en los Estados Unidos. Entonces, forzadamente necesitamos de trabajar conjuntamente. Precisamente hoy, justamente hoy, a unas horas de hacerse pública la exoneración del general Cienfuegos, entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional que en diciembre aprobó el Senado de México y que limita a los agentes o reglamenta la presencia de agentes extranjeros
en México, entre ellos, por supuesto, los de la DEA. ¿Qué tanto Mike Vigil, con toda la experiencia suya, va a entorpecer la cooperación y eventualmente beneficiar a grupos criminales, teniendo en cuenta de que México tomó una decisión en función de su soberanía? Se trata de esto, que para mí la ley de seguridad que se pasó, que va a restringir no nomás las actividades de la DEA, pero todas las agencias que trabajan conjuntamente con las fuerzas de seguridad mexicanas, va a tener un impacto negativo. Y te digo por qué. Número uno, se dice que la DEA y las otras agencias tienen que compartir toda la información desarrollada en la República Mexicana con autoridades mexicanas. Entonces, se trata de esto, que alguna de la información que se desarrolla es muy sensible. Y si se filtra, entonces eso pone en riesgo elementos de los Estados Unidos, informantes que nosotros utilizamos en México y en los Estados Unidos y otros países en América Latina. Y aparte de eso, es algo problemático porque muchas de las agencias no va a querer hacer eso. Segundo, se dice bajo de la ley que todos los oficiales mexicanos que tienen comunicación con la DEA o otras agencias tienen que hacer un informe y pasar ese informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, se trata de esto, que en casi todos los días, cuando yo estuve trabajando en México, había comunicación con elementos mexicanos y entonces esa comunicación era muchas veces durante el día y si tienen que hacer un informe cada vez que tienen comunicación, entonces es lógico que no van a querer contestar los teléfonos y eso va a hacer fracasar información que nosotros tenemos que pasar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Por ejemplo, información táctica, donde tenemos información de un informante que viene una avioneta procedente de Colombia que va a aterrizar en Sinaloa y si no podemos comunicarnos con nadie, entonces pues ese operativo no se va a hacer y van a ganar los narcotraficantes. La tercera parte es que los elementos no van a tener inmunidad diplomática y entonces muchos de los elementos no van a querer trabajar en México porque ya tú sabes que muchas veces se tienen que enfrentar con carteles violentos o salen a hacer operativos con las fuerzas de seguridad. Entonces, pues tienen que tener una poquita de seguridad que no nomás los van a juzgar y por cosas que no hicieron. Lo que es problemática y yo creo la mejor manera de ponerlo es que eso es un disparo en el propio pie de México para limitar las actividades. Y les digo esto con toda la verdad, que la DEA ha estado bajo de la mayor parte de los éxitos que ha tenido México en la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros tenemos, yo creo que más fuentes de información en México y no es por nada, no es que nosotros seamos mejores para desarrollar fuentes de información, pero es que nosotros nos dan un presupuesto
para pagar por información que muchas veces los elementos de seguridad en México no tienen esos fondos. Claro. Mike, con toda su experiencia, lo que sucedió con el caso Salvador Cienfuegos y lo que el presidente mismo decía hoy por la mañana de que la DEA, pues básicamente se inventó un expediente en contra del general Cienfuegos, ¿cómo siente usted al interior a la DEA con respecto a México? ¿Cómo ve la DEA a este México que estamos viviendo ahora? Mira, se trata de esto, que lo que dijo el señor presidente López Obrador hoy en sus comentarios, que la DEA fabricó evidencia contra del general Cienfuegos, eso no es cierto. Nosotros no hacemos eso y nosotros no vamos a arriesgar nuestra carrera adentro de la DEA. Y si hiciéramos eso, a nosotros nos van a procesar y les garantizo que vamos a llegar a prisión por bastante tiempo. Y luego, aparte de eso, hubo comentario que nosotros teníamos una venganza contra del general Cienfuegos. Y eso no es cierto. ¿Qué motivo tenemos para tener una venganza contra del general Cienfuegos? Como les dije anterior, esta investigación no se enfocó en el general Cienfuegos. Él cayó durante la investigación y del desarrollo de la conspiración que se inició en Las Vegas, Nevada. Y luego se inició en 2013, en 2015 hubo vínculo con Juan Francisco Patrón Sánchez, el jefe del H2, y luego después se interceptaron llamadas telefónicas desde Daniel Silva Gárate y comenzaron a cambiar información de estas capturas de pantalla, como se llaman aquí en los Estados Unidos, donde se mostraban estas capturas de pantalla de Cepeda o del Padrino. Lo que nosotros no enfocamos en Cienfuegos. Él cayó por su propia voluntad en esa conspiración. Sí, hablando precisamente de las capturas. Ahora, disculpa, no lo escuché al principio, disculpa. No, está correcto. Justamente me quería referir concretamente a las capturas de pantalla. Verdaderamente, la DEA acreditó que el que escribía esos mensajes era el general Cienfuegos o era alguien que se hacía pasar o alguien hacía pasar como el general Cienfuegos y era en realidad otro personaje. ¿Le parece, Mike Vigil, si vamos a una breve pausa y al regresar me da respuesta a esta pregunta? Sí, señora. Correcto. Regresamos después de una breve pausa. Gracias. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-479977 y dinos lo que piensas. La octava, en diálogo contigo. Ahora las noches en la octava están plagadas de intromisión, revuelo, esparcimiento y sobre todo de mucha diversión en Entrometidos, con dos conductores que en su diccionario las palabras inhibición y discreción definitivamente no existen. Deja que Janet Chao y Juan José Ulloa te envíen a dormir con una sonrisa de oreja a oreja en Entrometidos, lunes a jueves 10 de la noche, por la octava.
Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en La Octava. Lingüista, escritora, pensadora, traductora, tuitera, Yasnaya Aguilar es una de las activistas por los derechos de los pueblos indígenas más destacadas de nuestro país. Esta noche en el Octágono tendremos una interesante conversación con ella sobre su libro Manifiesto sobre la diversidad lingüística. No se lo pierdan, 8 de la noche en La Octava. El Octágono, con Hernán Gómez. Conéctate con el mundo en el noticiario que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Luisa Cantú, nota a nota, construye la realidad con información objetiva y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Nos dice que están en el plantón del Teatro Juárez. Sí, desde el día jueves estamos aquí. Ya lo sabes, tu cita con información es de 1 a 3 con Luisa Cantú, lunes a viernes a la 1 de la tarde, en La Octava. Para volver a emocionar, La Octava Sports llena tu fin de semana al máximo con la barra deportiva de programas especializados que tenemos para ti. Sigue la pista al fútbol americano nacional y de la NFL en el emparrillado de La Octava con Máximo Avance, sábados y domingos 2:30 de la tarde. Y el mejor análisis del deporte del mundo en voz de los expertos más apasionados de la televisión está en Lo mejor de La Octava Sports, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Este fin de semana, la mejor barra de programas deportivos está en La Octava Sports. Volvemos a los periodistas. Estamos platicando con Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA. Y antes de irnos a un corte, yo le preguntaba a Mike sobre precisamente el caso de si se verificó auténticamente que era el general Cienfuegos, Mike. Sí, se identificó que era el general Cienfuegos, porque aquí en los Estados Unidos no podemos acusar a ninguna persona formalmente adelante de un gran jurado si no están totalmente identificados. Por ejemplo, si nada más tenemos un nombre, por ejemplo, José, y nosotros pensamos que José es fulano de tal, no podemos ir a acusarlo formalmente, se tiene que identificar y aparte de eso, el fiscal no va a proceder con ese juicio si no están bien identificados estas personas. Cuando hacemos intercepciones telefónicas, entonces algunas veces nos demoramos poquito tiempo o bastante tiempo para identificar a todas las personas que están hablando en las líneas telefónicas o por fax o lo que sea. Entonces, sí tengo que decir que sí se identificó el general Cienfuegos, desgraciadamente, plenamente en ese juicio. Mike Vigil, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Los Periodistas. Su punto de vista nos sirve mucho aquí en México. Gracias. Pues muchas gracias, me fascina su programa y ustedes hacen unas entrevistas magníficas, las mejores que yo he visto. Y muchas gracias. 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 Mike. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen buenas noches, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues vamos a una pausa, señor Delgado. Volvemos.